en victoria. Qué bueno es el Señor. Así como nos maneja el Señor, ¿verdad? Prosperado y en victoria. Recuerdan que leímos un Hebreos 11. El viernes. Entonces vamos a leer el 12. Miren lo que nos dice en Hebreos 12: puesto los ojos en Jesús. Yo siempre he manifestado, ¿verdad?, dentro de lo que el Señor lo ha permitido, cuando he hablado siempre con mi hermana, cuando decíamos, de repente hablábamos de la palabra y ella, pues, como entiende una parte literal en la escritura, pues ella siempre me buscaba por decir historia. Y no es que sea malo saber la historia, pero yo le decía, hay que llevar a las personas a los pies de Jesús, porque enteramente la salvación está en Jesús. O sea, todo lo demás será bueno, pero lo más importante es como le dijo él a Marta, afanada y turbada, mas María ha escogido la mejor parte, deja estar a los pies del Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la iglesia dice amén, amén. Por tanto, dice, nosotros también teniendo, dice, en derredor nuestro tan grande nube de testigos, como quien dice alrededor, vemos la vida que Él nos da diariamente. Por ejemplo, cuando alguien va, en caso mío, yo antes, después de mi mamá, ¿verdad?, yo estaba solo, llamé de esa manera, pero una vez que el Señor me permitió con mi esposa, ya puedo ver mi esposa, puedo ver mis hijos, puedo ver el fruto que Él ha dado, de lo que Él nos ha proveído, y todo lo podemos ver, ¿verdad?, con la bendición que el Señor tiene, con la vida, con la salud. Y hay quienes no la quieren y entonces están ahí con muchos problemas, pero si nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida, y nuestra vida tiene que ser completamente diferente, ¿verdad? Dice el testigo. Y miren lo que nos dice después: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuál es nuestro problema antes de estar en el Señor? ¿O cuál ha sido nuestro problema? El pecado. El pecado. Entonces el Señor quiere que nosotros nos desprendamos de ese pecado, que entendamos que Jesús ya lo llevó en la cruz, ya Él llevó en la cruz ese pecado. Entonces debemos de entender y saber que ya no debemos de estar pensando en eso, sino en cada día ir buscando lo mejor, y que cada día ir buscando la santificación. Dice la palabra que sin la cual nadie verá. Es necesario estar santificado para poder llegar a la presencia del Señor. Así que vamos a leer en 1 de Tesalonicenses 4:8. Así que el que desecha esto, no desecha, dice, al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, si yo le digo a usted que el Señor ya lo perdonó, ¿verdad?, cuando ya fue a la cruz por sus pecados y por los míos, y usted no me cree, pues entonces no me desecha. Lo que desecha es al Señor, no a mí, porque yo únicamente le voy a manifestar lo que la palabra me dice, que Él ya fue a la cruz por todos nuestros pecados, y que no esperemos que ahorita en diciembre van a ser otro niño Dios. No, ya Jesús solo vino, el Padre lo mandó una vez a la tierra, y vino por los que ya no estaban, por los que luego estaban cuando Él estaba, y luego después por cada uno de nosotros, así mismo por las siguientes generaciones que vienen, donde tenemos que ir es a los pies de Jesús. Vamos, claro, ¿eh? Despojémonos de todo peso. Acuerda que dice dejar, cuando el Señor dice dejar tu yugo, o sea, el yugo pesado, y cojamos el yugo de Él, significa dejar el mundo, porque el mundo lo va a cargar. ¿Por qué lo va a cargar? Porque usted quiere andar igual que el mundo, quiere andar, por decir, las mujeres, me imagino yo como Shakira, pero ya nosotros donde estamos no nos interesa, andamos, lo que queremos es la presencia y la voluntad del Señor en nuestra vida. Lo demás no nos preocupa, o no nos debe de preocupar. Eso lo debemos de entender, que hay una situación, no es para nosotros. El Señor la permite, Él sabe por qué la permite, porque es como a nosotros. Él dice que Él corrige a quienes,
a los que aman, a los que aman. Cuando Él dice yo corrijo a los que aman, ¿qué deberíamos de entender nosotros tajantemente? Que si uno no va a corregir a los que no aman, y que si Él nos corrige es porque enteramente nos ama y somos hijos de Él. Vamos a leer Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, o sea, tenemos esa libertad, está esa puerta abierta para nosotros, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces debemos de saber, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, sabemos que se llama Jesucristo. Entonces debemos de saber que el camino es nuevo. ¿Por qué? Porque ya el cristiano no va a seguir en el mismo camino viejo, vamos a decir, en el que era alcohólico, en el camino del alcoholismo. No, ya no debe de estar en donde hay alcohol. Entonces debemos de andar en el camino nuevo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el cristiano es una nueva criatura, correcto. Acerquémonos, dice, con corazón, miren, sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, dice, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y si es fiel que prometió, pues debemos de saber que eso pues tiene un cumplimiento y es llevarnos a la vida eterna. Entonces, pero debemos de saber, como dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces debemos de estar siempre viendo eso. Repito lo que dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en quién? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús, miren, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y sentándose a la diestra del trono del Padre. O sea, sentándose al Padre. Quiero que entendamos es que cuando nosotros hemos llegado a los pies del Señor, debemos de ver cómo lo metemos en nuestro corazón, en nuestra mente, que somos personas diferentes, y que no somos. Yo ahorita he tenido la oportunidad no hablo de ninguno de ustedes, de otros lados, se ríe el hermano, de otros lados donde he visto personas de las cuales se les permite que se le lleve palabra, pero al momento siguen siendo iguales que el mundo. Me da dolor, les diría, porque uno quisiera que los que estamos en la fe seamos diferentes, o sea, se mire ese fruto en nuestra vida, pero cuando no se mire el fruto da tristeza. Yo recuerdo hace poco, yo mandé a que me hicieran un trabajo, y el trabajo, pues no voy a decir el valor, pero el trabajo, pero el valor alto. Y yo le dije como a 3 personas en su momento. Primero se lo dije a uno y luego se lo dije a los demás. Para que un impío se coma este dinero, mejor se lo voy a dar a alguien a un hermano de la fe, pues. A un hermano de la fe. Pero al final, los frutos que he visto es que actúa igual que el mundo, como un impío, mentiroso. No hizo lo que dijo que iba a hacer. Yo no le dije, solo le pregunté, ¿y aquí? No, es que ahí está bien, dice, pero yo no le dije nada, yo te pagué para que lo cambiaras también. Pero no ahí se mira bien. No hay problema. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando con los cristianos? ¿Estamos entendiendo? O sea que al final, yo sé que si la recompensa mía viene de lo alto, el Señor permitió que lo hiciera para poder ayudarle al cristiano y no a alguien del mundo, pero salió igual que el mundo. Entonces, me duele, lo voy a decir, me duele porque el compromiso no es conmigo, sino para con Dios.
O sea, a mí no me engañan, yo miro lo que hace y deja de hacer y miro si dio, como dice, de más o no dio, o al final dio de menos, porque nosotros como personas, como hijos del Señor, no somos tontos, tenemos la mente de Cristo. Pero solo quiero que entendamos una cosa, es no enojarnos, pero pedirle al Señor ser nosotros diferentes, porque de eso se trata, de que nosotros cada día vayamos buscando la santificación. Yo por eso le digo generalmente, a mí pregúntame, yo siempre le voy a contestar con la verdad. No porque ustedes están aquí les voy a decir una mal cosa y luego cuando estoy ahí les voy a decir otra cosa. No, le voy a decir lo que es siempre, lo que es, independientemente cualquiera que sea la pregunta. Vamos claro. A Hebreos 11:26. Teniendo, dice, por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía, dice, puesta la mirada en el galardón. Ahí quiero que entendamos que él está hablando de Moisés. Este hebreo está hablando de Moisés, que Moisés prefirió, dice, huir o menospreciar las riquezas, pero quiero que entendamos y lo miremos de una manera literal. Lo que debe entender es las riquezas de Egipcio, pero nosotros lo que hemos de entender es que lo que nosotros hemos despreciado es el mundo, es dejar, ya no nos interesa el mundo, sino que hemos agarrado las cosas del Señor, teniendo, dice, por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía, dice, puesta la mirada en el galardón, en Cristo Jesús, ahí en el Padre. Por la fe dejó, dice, a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo, dice, como viendo al invisible. Cuando él dice, por ejemplo, no temiendo la ira del rey, es porque los reyes antes lo iban a sacar hasta debajo de la tierra. O sea, como que dije, que me lo hallas, y si no me lo hallas, pues tú te vas. Entonces la gente lo buscaba, pero él, sabemos que estaba en la mano del Señor en su vida, porque aún después él regresó a ese rey y vimos que nunca pudo hacerle absolutamente nada. Regresamos como estábamos, ¿verdad? Vamos a leer unos Hechos. Vamos a leer un Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miren, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Ahí es donde quiero que entendamos, cuando hablamos de eso, cuando hablamos del Señor, que la persona cuando muere ya no va a dormir como antes, es porque el Señor nos dejó esta escritura para que nos demos cuenta que una vez que Jesús ya fue a la tierra, sacó los suyos y resucitó, entonces ya automáticamente cuando usted deja aquí, si está con el Señor, va para arriba, y si no, va para abajo. Porque aquí, miren, el hombre se fue para arriba. Y podemos ver, antes de eso, estando ya Jesús, también lo manifestó, cuando no que los que vienen entre los hijos son los ángeles, porque cuando murió el hombre rico, cuando murió ¿cómo se llama el mendigo? Lázaro, no hablo del que resucitó vivo, sino que el que murió y luego murió el hombre rico. Vemos que a Lázaro vinieron los ángeles a llevarlo, mientras que al rico no. Entonces, ¿para qué? Para ir a encontrarse con Jesús en el cielo. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Por eso he manifestado cientos de veces, y sé que hay quienes quedan en las nubes, como quien dice, no lo entienden, porque están esperando que a Jesús lo mire literalmente, como quien dice, maná, ahorita aquí un estadio inmenso, todo el mundo lo va a ver, lo vamos a ver, porque todos vamos a verlo antes de partir, sea para comer o sea para el infierno. ¿Por qué? Porque dice la palabra que todo ojo le verá. No va a haber quien pueda decir, entonces era cierto, pero ya no va a tener chance para arrepentimiento, ¿verdad? Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Imagínense que esta persona despreció todo lo que él había aprendido literalmente, porque literalmente él se dio cuenta enteramente que lo que él había aprendido en otros tiempos, en otras congregaciones, era, él mismo lo dice, lo tengo por basura. Ya viene lo que dice, lo tengo por basura. Cuando usted mira la basura, ¿para qué sirve la basura?
ahora podemos ver que para bueno, pero de ahí para nada más. ¿Ah? Pero el Señor dice ahí, aún estimo todas las cosas, dice, como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, ¿cuál es lo mejor? Es estar a los pies de Cristo Jesús. ¿Vamos claro? Regresamos donde estamos. Entonces, no sé si lo digo. Puesto los ojos, dice Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando, dice, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono del Padre. Considerad, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo, porque vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sabemos que quien se sufrió el oprobio, quien llenó mi pecado y el suyo, se llama Cristo Jesús, y me demanda que no me canse, que no desmaye, que esté constantemente. Casualmente ayer hablaba de una hermana allá, dice, uno tiene que estar constantemente leyendo. Da a entender que ella está leyendo la Escritura. Y para gloria del Señor, dice, porque yo sé que también aquí hay muchos que pasan leyendo, que digo, y así como los hermanos, dice, pasamos más tiempo, ¿va? Porque venimos allá el miércoles, luego el jueves aquí, viernes, sábado allá, al Río Mayor, hoy domingo aquí, y al minuto pues hasta la otra semana. Entonces, pero estarse llenando la palabra, no hay que cansarse, no hay que cansarse, sino hasta desmayar, porque aún, dice, no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra quién, combatiendo contra el pecado. Ahí dice combatiendo contra el pecado, pero nosotros debemos de saber que si nosotros enteramente nos despojamos, que si nosotros enteramente le entregamos ese pecado al Señor, pues deberíamos de estar tranquilos porque ya lo llevó en la cruz. ¿Cuál es el problema? Que la gente quiere hacer lo que hizo María, hizo Sara, quiso ayudarle al Señor. Nosotros no somos nadie para ayudarle. Nosotros lo único que tenemos que aprender es a recibir y ser agradecidos con el Señor. Porque aún dice, no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado, dice, la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, miren, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Por qué nos disciplinaban a nosotros nuestros padres cuando hacíamos algo que no era agradable? ¿Por qué? Porque andábamos mal primeramente, pero ¿por qué? Por amor, porque no quería que nos perdiéramos. Eso es lo que quiero que entendamos. Por amor, ellos nos marimbiaban, nuestros padres terrenales nos macaneaban. Y yo creo que nosotros ya ahora tenemos hijos y creo que también nos duele más a nosotros que ni a ellos cuando los golpeamos, porque no queremos agarrarlos con faja, ¿estamos entendiendo? Pero es necesario la disciplina. Y habiendo ya olvidado la exhortación, dice que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Queda entender por eso la palabra nos dice que cuando al cristiano le viene algo es para bien. Entonces, pero no entender, no desmayes, o sea, estate tranquilo y agradecido. Si ustedes se fijan, todos hemos pasado por eso. Cuando nuestros padres nos disciplinaban, nos poníamos picudos, ratito, pero luego andábamos tranquilos con nuestros padres. No nos enojábamos del todo, pero el ratito y de ahí, porque sabíamos que si lo hacían era por algo. Proverbios 3:11. No menosprecies, hijo mío, dice el castigo de Jehová, ni te fatigues de tu corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Estamos entendiendo? Entonces quiero que entendamos que cuando el Señor permite algo es porque es un propósito. Hay que preguntarle por qué, Señor, qué estoy haciendo mal o qué debo de hacer más que no estoy haciendo, para no quedarse creyendo de que es un santo, sabiendo que está haciendo cosas que no son agradables al Señor. ¿Estamos claros? Si soportáis, mire, la disciplina de Dios, os tratará como a qué,
como a hijos. Si soportamos la disciplina del Señor, nos tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel, dice, a quien el Padre no disciplina? ¿Sabemos qué es? Al que no disciplina, lo llama el Señor bastardo. Pero ahí lo vamos a ver ahorita. Pero si os dejáis sin disciplina, dice, la cual todos han sido participantes, entonces sois y no hijos. Entonces debemos de entender que si el Señor a usted le disciplina, puede decir, ay, ve que a mí me pasa aquel y a aquel no le pasa nunca nada. Déjenlo, que no le pasa nada porque no es hijo. Entonces el Señor no vino a quitarle nada de lo que no era de él a Satanás. Él únicamente vino por los suyos. Eso debemos de entender. Vino por los suyos, ¿va? 9. Por otra parte, dice, aquí dice también, miren, a nuestros padres terrenales. Miren lo que dice, que nos disciplinaban y los veneraban. O sea, como dije, nos marimbiaban y después estábamos apegados otra vez a ellos. Porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos, o sea, al Señor y viviremos. Y aquellos, miren, ciertamente por un poco de día nos disciplinaban como a ellos les parecía. O sea, como por ejemplo yo disciplinaba a mis hijos como yo creo, me refiero antes, porque ahora ya están grandes, yo siempre les hablo lógicamente, pero me refiero que antes yo los disciplinaba como yo creía que era correcto, pero no conocía la palabra del Señor, no conocía absolutamente nada de la presencia del Señor. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, dice, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad o de la vida eterna. ¿Estamos entendiendo? Es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Quién se alegra cuando lo disciplinan? Se enoja. ¿Estamos entendiendo? Nadie se enoja, sale bravo creyendo que lo único que tiene la razón somos nosotros. Así éramos nosotros, creyendo que teníamos la razón siempre. Es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados o disciplinados. Después entendemos cuánto enteramente mal andábamos y no estábamos bien. ¿Por qué no estábamos bien? Porque no estábamos haciendo la voluntad del Señor. Mientras que ahora que hacemos la voluntad del Señor, miramos una diferencia. Tranquilo nos acostamos, como dice, en paz me acuesto y en paz me levanto. Y no estoy preocupado por lo del día de hoy, porque el Señor ya lo tiene, tanto para mí como para ustedes. Pero es necesario creer, es necesario entender que Él tiene el control en todo y que el Señor es el único en la tierra y en el cielo que nunca ha perdido el control. Jamás. Él no deja de que nos pase lo que nos va a pasar por testarudos, pero cuando Él dice aquí, no, como cuando alguien pesca de otra manera, Él vuelve y nos trae para ver. Vamos a leer en Santiago 18. Y el fruto de justicia se siembra, ¿cómo dice? En paz, para aquellos que hacen la paz. O sea, para nosotros los hijos, porque nosotros cada día vamos buscando ese gozo, esa paz, esa misericordia, ese acercamiento para con Él, porque sabemos que Él es un Dios de amor, pero también reconocemos que es fuego consumidor para los desobedientes, ¿Lo tenemos? Seguimos. Es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer, miren, sendas derechas para vuestros pies. ¿Por qué dice hacer sendas derechas para nuestros pies? Porque la cabeza quiere ir para un lado y los pies quieren ir para otro lado. Entonces nosotros debemos poner que los pies vayan ¿a dónde? A los pies de Cristo Jesús, porque ellos solo reciben
orden. Entonces nosotros debemos de saber que de repente cuando pensamos con la cabeza y no con el corazón, o no dejando al Señor, no pensamos las cosas que son correctas, sino que hacemos las cosas que nada más agradan a veces a la carne y no al Señor. Y nosotros debemos de hacer cosas que agradan siempre al Señor. Miren lo que dice Proverbios 4:25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal y haz el bien. ¿Ya estamos claros? Entonces debemos de estar haciendo siempre el propósito del Señor en nuestras vidas. Buenos días. Colocar, levantar las manos, caerse. Y hacer sendas derechas, dice, para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es necesario seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá. Entonces debemos de entender que si está en la palabra es cierto, o sea, nadie va a poder entrar a la presencia del Señor si no es con santidad. Mira bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay que ver, yo recuerdo a una persona, familia mía, miren, esa persona escuchando era buena, pero tenía más maldades que buenas, pero era bueno agarrar lo bueno. Entonces usted me dice, hermano, agarró algo de él, buscaba lo bueno, lo malo no, porque más maldad tenía que bondad, pero había cosas buenas en él. Entonces, no miremos solo el mal, sino que cojamos lo que enteramente nos edifica, y lo que no, pues tranquilo, deje lo que corra. Os estorba y se por ella muchos sean contaminados. Quiere decir la palabra que brotando alguna raíz de amargura, quiere decir que hay gente que si se descuida puede tener algo en su interior, algo que lo está amargando y de repente no se da cuenta. Y quiero que entendamos que esa amargura puede hacer que arrastre a otros. ¿Estamos claros? Entonces hay que pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento donde podamos mirar, donde podamos espiritualmente escudriñar y pedirle al Señor que nos quite lo que no es agradable y enteramente agarrar lo que es agradable y justo ante la presencia del Señor. ¿Vamos a leer el 8? ¿No? Bueno, Hebreos 12, 15 creo que ya me llamo. Sí, 16. No sea, dice, que hay algún fornicario o profano. Miren cómo Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Entonces debemos de estar sabiendo que nosotros no vamos a salir porque tenemos un poquito de hambre, como hizo Esaú, por un plato de lentejas, vender la progenitura. No debemos de estar siempre en esa plenitud con el Señor, siempre, no de vez en cuando. El cristiano no es de que hoy domingo, o de que el jueves, o de que el viernes, no. El cristiano es del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y luego otra vez lunes, es de todos los días. 25, Génesis 28. Y amó Isaac a Esaú, porque comió de su casa. Mas Rebeca se amaba, dice, a Jacob, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego, dice, que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado, dice, su nombre Edom. Y Jacob respondió, vendeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirven los primogénitos? Entonces no les interesó. Pero quiero que entendamos una cosa, que así mismo hay infinidades de personas, y quizás alguna vez yo también lo pude haber dicho, cuando te decía, mira, alguien me dijo de repente, que vas a ir al cielo. Yo creo que en un momento digo, ¿y quién ha ido allá y ha venido para contar?
No me van a decir que no lo han dicho ustedes en algún momento. En algún momento algo se cruzó por la cabeza. Entonces debemos de entender que nosotros no debemos de estar en eso. Lo hicimos en algún momento, pues entonces ir a los pies de Jesús y pedirle perdón, porque hay cosas que las hicimos no porque enteramente había un conocimiento en nosotros, era por pura ignorancia. Cuando había ignorancia, pues el Señor la perdona. Y dijo a Jacob, júramelo en este día, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de la lenteja, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. O sea, ¿cuántas personas desprecian la salvación? ¿Cuántas personas desprecian la vida eterna? Usted puede ver, por decir un ejemplo palpable en la Escritura, a Judas. Judas anduvo con el Señor, le dio de comer infinidad de veces, pero prefirió creerle más a la mentira antes que a la verdad. ¿Dónde nos quedamos? Porque ya 12 y 16. No sea que haya alguna dice fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Porque ya sabéis, dice que aún después, deseándolo, ya bien deseándolo, pero ya era tarde porque no lo hizo con intención. Deseando, miren, heredar la bendición, fue desechado y no, ¿qué dice ahí? Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque lo hizo, como dice, hecho pensado, no hubo ignorancia. Miren, para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. ¿Vamos a leer alguno? Ok. Génesis 27, no, 27. Y, ¿no? Génesis 27, 1 dice la hermana. Aconteció, dice, cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tu arma, tu aljaba, dice, y tu arco, y sal al campo y tráeme casa, y hazme un guiso como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Rebeca, dice, estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa. ¿A dónde estábamos? Bueno, si no, dejémoslo ahí. Lo importante es que lo que queríamos, el concepto, ya sabemos que es que él vino, el hermano, y entonces le agarró la bendición, pero enteramente él la había dado. O sea, él clamó porque quiso, pero ya la había dado, no le había interesado, la había tirado al piso. Quiero terminar leyendo el 12, pero quiero bajarme al 23, y de ahí con eso casi ya terminamos, el 23. Solo quiero terminar el concepto y quiero que entendamos, se pasó Hebreos 12, o 23 más o menos. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos que perfectos. Pero quiero que entendamos, miren a quiénes habla, a la congregación de los primogénitos que están inscritos. O sea, si nosotros no estamos inscritos en el libro de la vida, así es, entonces no están dentro. Quiero que eso, miren, inscritos, y luego dice, y hechos perfectos. A Jesús, dice, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre asociada, dice, que habla mejor que la de Abel. Mira, dice, que no desechéis, miren, al que habla. Oiga bien, no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestó en la tierra,
mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los... ¿Quién es el que amonesta desde los cielos? Es el Padre, ¿estamos claros? La voz del cual dice, conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido desciendo aún una vez, y conmoveré, dice, no solamente la tierra, sino también los cielos. Y esta frase aún, dice, a una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las... ¿Y cuáles son las inconmovibles? Es la promesa de Él, es la vida eterna, esa es la salvación, esa es inconmovible. O sea, esa palabra Él ya la dio, esa palabra ya está. ¿Estamos claros? Ya está. Entonces, ¿qué significa? Es inconmovible. Así que recibiéndose nosotros un reino inconmovible, tengamos que decir gratitud, y mediante ella sirvamos al Padre, que dice, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego. Pero ¿para quién es fuego consumidor? Para los desobedientes. O sea, si nosotros estamos inobedientes, eso debemos de saber que no es para nosotros y que vamos en el nombre del Señor a la vida eterna. Eso lo llamo el amadísimo Padre. Te damos gracias por esta bendita palabra que nos ha dado esta preciosa mañana. Te pido a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, no permita, Señor, que esta palabra sea robada. Al contrario, sea atesorada en nuestra vida, en nuestros corazones, pero sobre todo que seamos hacedores de esta bendita palabra. Asimismo, Padre, le doy gracias por cada uno de los que estamos presentes y también por los que no han podido venir, para que en otro momento puedan venir, recibir y atesorar esta bendita palabra conforme a tu propósito, a tu misericordia en gloria. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Señor, lo bendice hoy, mañana y siempre más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén.